Quiero explicarles hoy otra innovación tecnológica, otra aplicación tecnológica que se llama el inodoro ecológico popular o letrina horizontal. Ustedes saben que las letrinas en Nicaragua son hechas en forma vertical, es decir, un banco con un hoyo de 2 metros donde se depositan los sólidos y los líquidos. En la mayoría de las casas en Nicaragua o de los patios de Nicaragua, casi la mitad de los patios de las casas de Nicaragua no tienen ni siquiera letrina de caída, lo que se llama el pompón. Y ustedes saben que las excretas humanas, las heces, son fuente de contaminación, fuente de enfermedades y además son fuentes de deprimir el ánimo, la moral de una población. No hay autoestima en una casa donde la familia tiene que hacer sus necesidades encima de la tierra. Ahora, en los casos donde hay letrinas llamadas pompón, la cosa no es tan buena tampoco, porque son 2 metros que se le abren a la tierra y se le perfora para introducirle, como quien dice, una intravenosa de excreta humana. Si se le abre una rendija a la tierra de 2 metros y se le introducen millones de toneladas de excreta humana. Cuando las aguas comienzan a recorrer los mantos de tierra y agua, pues lo que se llaman los coliformes fecales, es decir, los patógenos producidos por el excremento, las bacterias, los parásitos, los virus, empiezan a contaminar las aguas que recorren el manto de la tierra. De tal manera que lo que nosotros vendemos como letrinificación, como progreso, es una acción contaminante muy agresiva contra la naturaleza, contra los suelos y contra nosotros mismos. Porque ustedes saben que el excusado, el pompón, la letrina tradicional, genera mal olor, genera insectos. Todos conocemos nosotros ese paisaje de cucarachas y de moscas que pululan alrededor de los excusados. Después esas moscas salen de ahí con sus patas llenas de excremento humano, infectadas, y se van a depositar en las comidas o en las comisuras de los labios de los niños o en las frutas, y eso genera muchas enfermedades. Entonces, la humanidad, frente a esa costumbre de defecar en los patios, en la parte superior de la tierra, inventó estos excusados. Y frente a la insalubridad que generan estos excusados, la humanidad inventó lo que se llaman los inodoros, que tampoco creen ustedes que es una solución. Los inodoros son unos artefactos, una taza sanitaria, una taza de porcelana, donde usted, familia de 6 o 7 personas, lo utiliza unas 4 o 5 veces al día para orinar y defecar, de tal manera que si hay una casa, una familia de 5 personas, estamos hablando de que se utiliza unas 20 veces un inodoro en una casa. Y cada vez que usted utiliza el inodoro, gasta alrededor de 3 o 4 galones de agua bajando la palanca para evacuar las heces y las orinas. De tal manera que una familia de 5 personas que utiliza 4 o 5 veces el inodoro tiene que bajar la palanca unas 20 veces aproximadamente.
Si no, usted mismo puede hacer el cálculo. 20 veces por 3 galones son 60 galones de agua. Por 4 galones son 80 galones de agua. Entonces estamos hablando que el inodoro es el desperdicio y la contaminación de 80 galones de agua limpia, de agua azul, de agua cara, más cara que la leche. Esos 80 galones nosotros diariamente los mezclamos con excreta humana, con orina, y depositamos esos 80 galones en el manto de suelo y agua de nuestro país. En algunos casos eso llega a un alcantarillado y el alcantarillado lo lleva o al lago o a una laguna, o se queda en la tierra formando lagunetas o tanques sépticos o lagunas de oxidación que descontaminan un poco esas aguas negras, pero no totalmente. Entonces, utilizar el patio para hacer sus necesidades no resuelve el problema de higiene, del medio ambiente, de la contaminación, de las enfermedades. El excusado o pompón, la letrina vertical, tampoco resuelve, porque es un factor de contaminación. Y el inodoro no siempre lo resuelve, porque estamos gastando agua pura, agua limpia, y tirándola lejos de la casa. Una vez que está fuera de la casa ya no nos importa dónde va. Durante decenas de años en Nicaragua nosotros hemos estado contaminando ríos, lagunas y el lago con millones de toneladas de excreta, heces más orina, contaminando el medio ambiente, generando enfermedades y después gastando mucho dinero para combatir la diarrea infantil y otras enfermedades producidas por este mal manejo de nuestros desechos humanos. Entonces yo quiero esta vez ofrecerles a ustedes una innovación tecnológica que ya está validada en comarcas rurales, en barrios de Managua, en barrios de Matagalpa y Jinotega, que está funcionando muy bien desde hace un par de años y que nosotros le hemos llamado inodoro ecológico popular. ¿Por qué inodoro? Porque es una taza de porcelana como la que usted tiene en su casa o como la que existe en el Hotel Camino Real. Es ecológico porque consume muy poca agua. Usted cuando va a orinar pues no usa agua. Cuando va a defecar le puede utilizar un pocillo de agua. Incluso tenemos nosotros comunidades muy secas de Nicaragua donde no se está usando ni una sola gota de agua para este inodoro. Sin embargo, es un inodoro porque no hiede, no tiene olor, no tiene mal olor. Y le llamamos popular porque no necesita los grandes sistemas de alcantarillado de las ciudades. Es muy barato. Se puede utilizar en una casa para una familia de 6-7 personas. No contamina, no produce mal olor, no genera enfermedades. Por eso le llamamos nosotros inodoro ecológico popular. Este es el inodoro ecológico popular. Primero voy a describir las piezas que tiene este inodoro. Esta es una imagen elaborada en un programa que se llama 3D Max, donde se ve transparentemente todos los artefactos, todas las piezas que normalmente están cubiertas, porque todo esto está enterrado. Entonces las piezas son las siguientes: primero una taza de porcelana, después un pedestal ligero hecho de Covintec
y enchapado en cemento para que sea liviano, para que pueda transportarse con facilidad y además para que sea más barato. Entonces, esta taza sanitaria, esta taza de porcelana, como usted puede ver, no tiene un tanque de agua, porque no usa agua. No tiene una trampa, es decir, no tiene un sellador de agua en el cuello, como en los inodoros normales, sino que el sólido y el líquido pasa directamente a un tubo de 2 pulgadas, a través de un codo, se prolonga 1 metro, por gravedad, se conecta con otro codo y entra a un barril de unos 200 litros de agua, de un barril más pequeño de los barriles normales. Después hay otro tubo que sale del fondo y a través de un hoyo perforado en la parte derecha del barril se prolonga a través de un tubo de 3 metros de largo por 2 pulgadas, 3 pulgadas de diámetro, que descansa sobre un lecho de piedra y arena que le sirve de filtro. Aquí hay una tapadera igualmente hecha de Covintec y enchapada en cemento, con una grapa para poder levantarla en algún momento, con un respiradero. Entonces tenemos 3 partes principales: la taza de porcelana, el depósito de descontaminación y la zanja de infiltración. Entonces ahora voy a explicarles cómo se realiza el proceso de descontaminación. Primero quiero decir que la descontaminación es la separación del líquido, separación del agua de los sólidos. Cuando el agua se separa del sólido, es decir, cuando el agua va a un lado y los sólidos quedan en otro lado, lo que queda son minerales que ya están descontaminados, es decir, ya no hieden, ya no son seres vivos, son seres muertos como todos los minerales. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de descontaminación? Es decir, el proceso de mineralización. En primer lugar, por licuificación, por hidrólisis. Es decir, el sólido que cae aquí se hace pinolillo, como decimos en buen nicaragüense. El chingaste, es decir, el sólido se deposita al fondo y en el resto del barril tiende a mantenerse el agua. Cuando el agua cubre el primer tubo, es decir, cuando el agua llega hasta aquí se conforma un sellador de agua. Es decir, el sellador de agua que quitamos aquí, el sifón que quitamos aquí, que es lo que funciona como sellador de agua y es lo que produce el efecto inodoro, lo recuperamos aquí, de tal manera que con este sellador de agua, sin necesidad de tener un tanque de agua aquí y una trampa aquí, nosotros logramos el efecto inodoro. Entonces ya tenemos el inodoro. A través de la hidrólisis, de la descomposición de sólidos con materia viva, con materia fecal, nosotros reducimos la contaminación. Este es un lugar hermético, oscuro, que tiene más de 40 grados de temperatura. Ahí empiezan a morirse las bacterias aeróbicas, es decir, las bacterias que necesitan aire. En este mismo recipiente se forman unas bacterias que se llaman bacterias anaeróbicas, es decir, que no necesitan oxígeno para vivir. Y estas bacterias anaeróbicas son más agresivas que las bacterias aeróbicas. Y las bacterias anaeróbicas se comen a las bacterias aeróbicas. Entonces ahí se produce otro proceso de descontaminación. Como aquí la temperatura es más de 40 grados, pues ahí se produce otro proceso de descontaminación. Es decir, un recipiente, un cuerpo herméticamente cerrado a una temperatura de más de 40 grados se convierte en un ambiente agresivo
para las bacterias. Usted sabe que cuando hay calentura, cuando hay fiebre, el organismo lo que hace es aumentar la temperatura. ¿Por qué aumenta la temperatura del organismo? En presencia de una bacteria. El organismo sabe que la bacteria después de 40 grados empieza a ser golpeada. Entonces la calentura o la fiebre es un mecanismo para defenderse de las bacterias, para agredir a las bacterias. Entonces aquí pasa lo mismo. En este cuerpo, en este organismo, con seres vivos adentro, porque son bacterias, se produce ese proceso de descontaminación no solamente por licuificación, por sedimentación, no solamente por agresión de la bacteria, de una bacteria sobre otra, sino por altas temperaturas. El laboratorio ha mostrado que aquí, después de 48 horas, ya hay un 60 o 70% de descontaminación de las aguas negras que caen en este barril. Después pasamos a un segundo momento de descontaminación, que es cuando esta agua sube, ¿verdad? Este hoyo, este agujero es más bajo que este. Entonces, por efecto de vaso comunicante, el agua, en vez de rebalsarse, sale por este agujero. Un agujero de unas 2 pulgadas. Y se va a depositar igualmente a una fosa al final y a un lecho de piedra y arena. Entonces el agua, que ya está bastante descontaminada, sale por las ranuras, atraviesa la película de piedra y la película de arena, el lecho de piedra y el lecho de arena, y se va a infiltrar, es decir, a separar el agua que va para abajo y el sólido que queda arriba. Es decir, un sólido que son ya minerales. Y así comienza el segundo proceso de descontaminación. Este segundo proceso de descontaminación continúa con un proceso de evaporación. Como esta zanja está a 15 centímetros de la superficie, recibe los rayos ultravioletas que son agresivos contra las bacterias que han quedado, se evapora el agua y por lo tanto el agua abandona los sólidos y entonces lo que va quedando son minerales ya descontaminados. Y el tercer proceso de descontaminación, si acaso quedó un 10-20% de contaminación según los exámenes que hemos hecho,